buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Máximo. Vamos a arrancar directamente a la demo. La idea es mostraros un slide, un único slide, para que no nos perdamos dentro de la demostración. Entonces, en primer lugar, bueno, pues comentar qué es la solución BIMELEC de ALPI. Bueno, pues es un proceso de concepción de la empresa que está basado en el intercambio de información entre el modelo digital Revit y los demás programas Caneco. Es decir, hasta ahora la BIMELEC servía, o el Caneco BIM servía de pasarela entre Revit y los demás programas Caneco, que son Caneco BT y Caneco Implantación. Ahora ha habido cambios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero es, vamos a abrir un modelo en Caneco BIM, se abrirá Revit y ese modelo en Revit está totalmente conectado. Es decir, estarán todos los circuitos creados en Revit, ¿vale? No en Caneco BIM, en Revit. Entonces, bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer con Caneco BIM es gestionar ese modelo y, sobre todo, gestionar los cables, cosa que hasta ahora no se podía y ahora pues podremos gestionar dichos circuitos y hacerlos pasar por bandejas y demás, ahora lo veremos. Después lo llevaremos a Caneco BT y en Caneco BT se generará un esquema unifilar, dimensionaremos los cables y las protecciones, realizaremos un balance de potencias para dimensionar los cuadros y demás y crearemos una documentación de ejemplo que luego llevaremos al modelo Revit. En el modelo Revit actualizaremos todos esos cálculos avanzados, cálculos eléctricos avanzados, generaremos parámetros compartidos nuevos en cada circuito, crearemos unas tablas de planificación, añadiremos también la documentación y luego, pues, un último punto, dimensionaremos esas bandejas de cables. ¿Vale? Entonces, vamos a arrancar con el modelo. Os presento el modelo rápidamente. A la derecha tenemos el navegador de sistemas de Revit con todos los cuadros y circuitos. Hay 3 cuadros, el CGBT, el CG1 y el CG2, que están ubicados en esta zona. Luego a la izquierda, perdón, tenemos una novedad que es el navegador Caneco, que es este navegador interactúa perfectamente con el modelo y es el que nos va a permitir gestionar esos circuitos. Arriba tenemos 2 pestañas nuevas. Cuando abrimos Caneco BIM está todo lo de Revit, además 2 pestañas, Caneco BIM Analyze y Caneco BIM. Caneco BIM Analyze, como bien sabéis, los que ya tenéis versiones anteriores, sirve para analizar el modelo, pues para facilitar al usuario, pues por ejemplo, la creación de las OmniClass a las familias que no dispongan, modificar en las redes eléctricas se refiere a los cuadros y demás, pues verificar que no hay incongruencias a nivel eléctrico. Se pueden añadir también algunos parámetros, tanto las distribuciones, circuitos y terminales. Y luego podremos insertar también la documentación de BIMELEC. La otra pestaña, que es Caneco BIM, antes, hasta hace muy poco, podíamos utilizarla de pasarela, intercambiando información con los programas Caneco. Ahora hay una novedad y es el cableado. Esto es nuevo y nos va a permitir cablear con herramientas Caneco BIM. Con ello no quiero decir que no se pueda utilizar en esta versión las herramientas de Revit, por supuesto que sí, ¿eh? Y además con las herramientas Revit el cable también pasará por bandejas. El modelo os lo presento rápidamente. Tenemos pues todos los circuitos, como veis, pasan por fuera de la bandeja porque estos circuitos se generaron con Revit en su momento, cuando todavía ni siquiera existía esta versión. Tenemos 2 bandejas. Una que tiene pues un tipo de servicio débil, le he llamado, y en la bandeja morada tiene un tipo de servicio de fuerza. Esto luego nos permitirá jugar con las reglas de trayectoria. Entonces, para que se vea un poco mejor, voy a hacer pasar los cables por las bandejas. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar pues, mis cuadros, mis circuitos, ¿vale? Entonces, voy a cogerle aquí hasta acá. Y entramos en las herramientas de cableado. Voy a pedir al
al programa que haga pasar todos los cables en los caminos o en las bandejas. Esto no lo tendréis que hacer normalmente, esto simplemente, pues, bueno, aprovechando este modelo, hago pasar los cables en las bandejas. Es un proceso que tarda un poquito. Ya está. Como podéis comprobar, ya todos los cables están pasando por las bandejas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para seguir explicando, voy a filtrar un poco el modelo, voy a quitar algunas a los muros y también voy a ocultar los cables para mostrar únicamente los cables que me interesan. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar los cables. Los voy a ocultar. Y voy a filtrar para quitar lo que es los muros. Entonces aquí tengo los muros. Ahí ya queda un poquitín más pelado, ¿no? Pero bueno, así se verá mejor. Entonces, bueno, pues todos estos circuitos están conectados excepto estos tres motores. Voy a seleccionar uno de mis receptores y Kaneko ya me muestra la trayectoria, la tengo ampliada, ¿vale? Y me muestra la trayectoria y me indica que el cable pasa por la bandeja de corriente débil. Este receptor. Y este receptor es el ALU5. Entonces, ahora si yo, por ejemplo, quisiera modificar la trayectoria de este circuito, podría hacerlo directamente desde el navegador Kaneko. Fijaros también en las longitudes mínimas y máximas. Estas longitudes mínimas son 30 metros, 5 y 109,4. Voy a indicarle que vaya a fuerza, ¿de acuerdo? Y el cable directamente tirará por fuerza. Para aquellos que conozcáis bastante de Revit, os preguntaréis un poco cómo se hace esto, ¿no? Como bien sabéis, en Revit normalmente pues, se cableaba mediante las herramientas de potencia y luego para poder gestionar la trayectoria del cable, pues utilizabais la herramienta de edición del camino. Bueno, pues Kaneko BIM, al fin y al cabo, lo que hace es recoger esa herramienta de edición de camino, la utiliza para tomar la trayectoria automática, es decir, la edición de camino normalmente se suele hacer de manera manual, pues Kaneko BIM lo hace de manera automática con 1 o 100 cables, le va a dar igual. El caso es que le vamos a dar una regla de trayectoria y Kaneko va a aplicarla sobre esta herramienta. Y por ello vamos a modificar las longitudes. Si, por ejemplo, tengo 30 metros y 109, ahora le pongo débil y tengo 31 metros y 119, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya sabemos modificar la trayectoria. Ahora voy a crear un par de circuitos a la vez. Si en Revit podíamos seleccionar varios receptores y crear un único circuito, en Kaneko BIM, además de esa posibilidad, podemos crear tantos circuitos como receptores hayamos seleccionado. Para motores, por ejemplo, es interesante. En este caso, bueno, pues voy a tomar dentro de las herramientas de Kaneko el CG2, el cuadro general 2. Voy a decirle que quiero un circuito que se llame motor 3, por ejemplo. El otro pues se llamará motor 4. Y voy a crear N circuitos a la vez. ¿Vale? Entonces ahora, si me fijo, ya tengo mis motores, el 3 y el 4. Y si selecciono este motor, ya me dice la trayectoria que toma. ¿Quiero cambiar otra vez mi trayectoria? Pues la cambio. ¿De acuerdo? Así se cablearía en Kaneko. ¿Cómo hace Kaneko? Pues toma siempre una regla de trayectoria que es o al más cerca, a la bandeja más cercana, o en el orden de cableado de los receptores. Vale, ahora voy a realizar una configuración adicional que no tiene a lo mejor mucho que ver con Revit, pero sí con Kaneko BT.
Como sabéis, vamos a llevarnos este modelo a CanecoBT. Entonces, nos vendría muy bien añadir algunas configuraciones, como por ejemplo, unas clases y unos juegos de barra. Las clases de circuito, ahora os digo lo que son, y los juegos de barra, que es lo primero que voy a hacer, son agrupaciones de circuitos. Por ejemplo, si tomo el CG2, lo voy a aislar, y quiero, por ejemplo, seleccionar todos mis receptores de alumbrado y juntarlos todos en un juego de barras, en una agrupación, pues lo podré hacer desde aquí. Voy a crear un juego de barras para el alumbrado. Le voy a llamar juego de barras alumbrado, por ejemplo. Voy a crear otro para las tomas de corriente. Perdón, voy a seleccionar las dos. Otro juego de barras para tomas de corriente, que se va a llamar juego de barras TC. Y para los motores voy a poner solamente 3 motores y me voy a dejar uno fuera, por ejemplo. Y voy a llamar motores. Aquí voy a cambiar también el contenido y voy a poner 3 fases más P. Ya está. A estos motores les voy a añadir o modificar la clase. La clase significa, lo vais a ver enseguida, seleccionando el motor 1, por ejemplo, me va a enviar a unas clases de circuitos que en CanecoBT, para aquellos que conozcáis este programa, pues sabéis que podéis cambiar la clase y se modificaría el esquema. Por ejemplo, si quiero un motor con variador, selecciono esta clase, la valido, y este motor tendrá un variador. Al otro motor le voy a dar, por ejemplo, la posibilidad de cambiar como motor con arrancador. Y a los demás los dejo igual. Ya lo tengo todo. Y ahora lo que quiero es llevármelo a CanecoBT. Así que lo exporto directamente desde aquí. Desde Revit se puede crear un transformador también, que cuelgue un transformador seguido del CGBT. Y hay opción de poder abrir Caneco automáticamente desde aquí pulsando este botón. Simplemente son opciones que hay aquí en el medio que ya veríais en una formación. Ahora voy a abrir CanecoBT. Hoy no es el día CanecoBT, con lo cual voy a ir un poco rápido. Aquí gestionaré en primer lugar los catálogos que necesito. En segundo lugar, un suministro, porque yo en mi caso no tengo ningún transformador conectado en mi modelo. Voy a darle un caja moldeada, calculo y valido. ¿Vale? Entonces, bueno, me voy a ir a otra vista, al unifilar general, al simplificado, por ejemplo. Ahí está. Ok, bueno, pues voy a traer mi modelo de CanecoBIM. Voy a ir a buscarlo. Y válido. Podría haber importado también las potencias de las distribuciones, pero bueno, lo haremos con el balance y ya está. Y aquí tenemos el cuadro CG1, el cuadro CG2, los circuitos de alumbrado que cuelgan del juego de barras de alumbrado, los motores con variador y con arrancador que cuelga de otro juego de barras y las tomas de corriente. Si, por ejemplo, quiero modificar de lugar este motor y ponerlo junto con los otros motores, lo puedo hacer. Si en estos cuadros, por ejemplo, quiero crear 2 juegos de barra adicionales, lo puedo hacer. Porque CanecoBIM lo va a entender. Aquí pues voy a seleccionar las tomas de corriente, dame un segundito que lo organice. Aquí está. Estas 2 tomas de corriente las corto y las pego también aquí. Y los receptores de alumbrado. Muy bien. Para organizar mis referencias, pues lo hago directamente con los marcadores. Así renombro y se organizarían en orden.
Y ya lo tengo todo. Ahora pues puedo crear, por ejemplo, un cuadro adicional. Tengo el CG1, el CG2, pues voy a crear un CG3. Y a este cuadro adicional le voy a dar ya unos valores de consumo, porque es un cuadro que quiero tener ya dimensionado, por ejemplo. Ahora, para calcular los juegos de barra y los cuadros, vamos a realizar un balance de potencias. Le vamos a dar un margen, por ejemplo, del 30% a los cuadros, por si queremos ampliar. Y bueno, pues ahora, en principio, pues si falla algo, pues me lo indicará Kaneko e iré a ver qué pasa. Kaneko está calculando todos los circuitos y modifica en color verde lo que está bien y bueno, en morado hay algo que está mal aquí. Entonces voy a ir a ver qué pasa y bueno, pues me doy cuenta de que es este punto que a veces se me olvida. Ya está. Ya lo tengo todo. También voy a añadir documentación. Bueno, hoy no voy a mostrar cómo se realiza una carpeta de impresión, así que voy a tomar el unifilar general, esta vista previa, y la voy a convertir en DXF. La voy a exportar a un formato de XF, que luego me llevaré a Kaneko. BIM, se me olvidaba. Vale, ya está. Ok, cerramos, guardo mi proyecto Kaneko BT en la misma carpetita, pues por llevar un orden. Lo llamo documento 1 y guardo. Ok, volvemos a Kaneko BIM. En Kaneko BIM deberíamos conseguir traernos los cuadros, el cuadro, los juegos de barra y los parámetros compartidos. Para ello, me voy a las herramientas de Import-Export y me traigo el modelo, la FR. Entonces, aquí tenemos la ventana emergente que nos muestra todos los circuitos que hay. Nos pregunta qué queremos llevarnos, porque podemos seleccionar lo que queramos y lo que no. Pues no nos lo llevamos. Imaginemos que ya hemos calculado la mitad de los circuitos, pues no nos interesa traerlos otra vez. Por otro lado, en amarillo vemos que se añaden circuitos. Juegos de barra, hay 2 nuevos juegos de barra. Y más abajo, pues también se ha añadido un cuadro. Lo selecciono todo. No me voy a traer el suministro, porque también lo podéis traer. Y voy a importar dentro del modelo Revit. Aquí en este punto me pregunta Kaneko BIM cuál es el RFA que quiero para mi cuadro. Voy a coger un tipo prisma de Schneider y valido. Y ahora me pregunta dónde lo quiero ubicar. Pues lo voy a ubicar pues aquí mismo. Ya está. Ay, no lo he puesto. O sí, sí se ha puesto. Y válido. Ahora estamos gestionando la parte de los parámetros compartidos. Elegiremos lo que queramos incluir dentro de Kaneko BIM para nuestros circuitos. Esperamos unos segundos mientras se carga todo lo que le hemos solicitado a Kaneko BIM. Ok, ahora nos damos cuenta de que tenemos un cuadro general adicional, tanto en el explorador Kaneko como en el navegador de sistemas. Y me dice dónde está, ¿vale? Esto por una parte. Luego, por otra parte, si os fijáis, pues los juegos de barra están incluidos en cada punto. Ahora vamos a fijarnos en los parámetros compartidos. Si selecciono, por ejemplo, un circuito cualquiera, Kaneko BIM añade los parámetros, con el CBT, añade los parámetros eléctricos de Kaneko.
las caídas de tensión mínimas y máximas, la sección del cable, las corrientes de cortocircuito, el modelo de este circuito y demás, ¿vale? Con ello nosotros pues, podemos realizar, por ejemplo, unas tablas de planificación. Perdón, este es de cantidades, no sé si lo he hecho bien. A ver, sí, ese es. En las tablas de planificación pues voy a seleccionar, por ejemplo, la partida eléctrica y voy a buscar mis circuitos eléctricos. Voy a llamarle circuitos Caneco. Acepto. Y aquí pues tenemos todos los CBT2 puntos que son los parámetros compartidos que Caneco BT entrega a Caneco BIM. Aquí he seleccionado unos pues un poco como he querido y como podéis ver pues tenéis un montón de datos con los que podéis jugar. ¿Vale? Voy a aprovechar también para traer el unifilar. Que se encuentra por aquí. Aquí está. El esquema unifilar, bueno, pues también lo podéis traer. Y bueno, pues hasta aquí hemos visto lo que es el intercambio. Ahora, bueno, pues nos interesaría saber también un poco qué ocurre en las bandejas, ¿vale? Entonces, para ello voy a indicar la vista bandejas de cable y vamos a la herramienta Caneco BIM para calcular los segmentos de bandeja. Los segmentos de bandeja nos van a indicar la saturación de las bandejas, es decir, cómo van por dentro de cable y mediante unos colores, tal como en implantación, ¿vale? Para los que lo conozcan, nos va a indicar qué ocurre en cada punto de la bandeja. Voy a ordenar. En color negro es que la bandeja está vacía. En color amarillo hay un exceso de ancho y en color rojo, bueno, pues hay un ancho insuficiente. Si, por ejemplo, quiero modificar alguna bandeja o ver qué hay dentro de una bandeja, selecciono el tramo o los tramos que quiero ver y consulto la sección en el interior. En este caso, bueno, pues tengo poco que ver, solo hay un cable. Vamos a ver si hay alguno que tenga más cables. A lo mejor por aquí pasa alguno más. Vamos a ver por aquí. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta bandeja y la vamos a modificar. Para modificar una bandeja, seleccionamos el tramo que nos interesa después de haber visto qué ocurre dentro. Bueno, en este tramo pues hay muy poquitos cables, ¿vale? Pero no importa. Y le pedimos, en este caso, como es amarilla, que es muy grande, pues la vamos a pedir que se reduzca. Selecciono mi bandeja, no me quiero equivocar, ahí está, y la pido que se reduzca. Me va a indicar cuáles son las nuevas dimensiones, que estas dimensiones al final son dependiendo de las familias que tengáis vosotros en Revit, ¿vale? Y Caneco BIM directamente la va a reducir. ¿Cómo la va a reducir? Pues básicamente va a buscar, en base a las capas que le hayáis indicado y en base al porcentaje de reserva, Caneco BIM va a calcular y va a buscar una dimensión acorde a vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería mostrar. Ha sido bastante rápido, pero creo que ha quedado claro que ha habido grandes modificaciones en este programa, de ser una simple pasarela ahora a ser un gestor también de cables y de bandejas.